En esta ocasión les voy a explicar cómo funciona y cuál es la sintaxis de la estructura repetitiva for o ciclo for. Vamos a observar un diagrama de flujos en el que se representa su funcionamiento y su estructura y vamos a realizar unos pequeños ejemplos en el lenguaje de programación Java. Bien, las estructuras repetitivas se utilizan para ejecutar un bloque de código tantas veces necesitemos. Tenemos aquí un diagrama de flujo con su representación o su representación en un diagrama de flujo y podemos observar que se representa con un hexágono. Dentro del hexágono tenemos las expresiones necesarias para controlar el ciclo. Podemos observar que se compone de tres expresiones. Tenemos la declaración de la variable que se ejecuta solamente la primera vez que llegamos al ciclo. Tenemos la condición que se debe cumplir para ejecutar el bloque de código dentro de esta estructura y tenemos el incremento de la variable que se ha declarado anteriormente. Muy bien, para entender esto vamos a realizar un pequeño ejemplo con valores, es decir, en la declaración de la variable podemos tener una i que sea igual a 0, ahí la estamos declarando y la estamos inicializando, puede estar inicializada en 1, en 2, en 3, en el valor que ustedes deseen, pero vamos a inicializarla en 0. Tenemos la condición que se debe cumplir para que se ejecute el bloque de código que hay dentro de esta estructura. Puede ser que sea i menor o igual que 3 y tenemos el incremento de la variable anterior, es decir, i igual a i más 1. Ustedes las pueden incrementar en 2, en 3, en 4, incluso en el valor que ustedes deseen. Muy bien, entonces vamos a realizar el ejemplo. También voy a ocupar un mensaje aquí para ir mapeando o ir mirando el valor de la variable i en cada iteración. En este caso es igual a 0. Muy bien, entonces llegamos a la estructura repetitiva for. Declaramos la variable. Solamente se hace apenas o la primera vez que lleguemos al ciclo for. Declaramos la variable, evaluamos la condición. En este caso, i que vale 0 es menor que 3. Sí, es menor que 3. Se cumple y ejecutamos el bloque de código. Este bloque de código puede ser cualquier cosa. Puede tener estructuras de control, puede tener impresiones en pantalla, asignaciones, incluso puede tener otra estructura repetitiva. Entonces, ejecutamos el bloque de código, termina su ejecución y vamos a la siguiente iteración. ¿Qué hacemos? Incrementar el valor de la variable i en 1. Entonces ya no vale 0, sino vale 1. Evaluamos la condición i, que ahora vale 1, ¿es menor que 3? Sí, es menor que 3. Entonces, ingresamos al bloque de código, lo ejecutamos, termina su ejecución, volvemos a la siguiente iteración e incrementamos la variable en 2. Muy bien, ahora evaluamos i, que ahora vale 2, ¿es menor que 3? Sí, es menor que 3. Entonces, ingresamos, ejecutamos el bloque de código, termina su ejecución, vamos a la siguiente iteración e incrementamos la variable en 1. Ya no vale 2, sino vale 3. Y evaluamos la condición. Preguntamos, ¿y que ahora vale 3? ¿Es menor que 3? No, no es menor que 3, es igual que 3. Entonces, sale de la estructura de control for, ejecuta las demás líneas de código, o sea, continúa con su ejecución. Si no hay más líneas de código, simplemente finaliza la ejecución del código o la ejecución del programa. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a realizar unos pequeños ejemplos en el lenguaje de programación Java. Voy a abrir el Apache NetBeans, voy a crear un proyecto, una aplicación sencilla de Java. Como podemos observar, ya se generó nuestra clase con nuestro método main. Voy a borrar estos comentarios que no voy a ocupar. Y empecemos. En este lenguaje de programación, la estructura repetitiva for se representa con la palabra reservada for. Y dentro de paréntesis van las expresiones que vamos a ocupar. Estas expresiones van a ir separadas por punto y coma. Y dentro de llaves va a ir el bloque de código que se va a ejecutar en esta estructura. Muy bien. Habíamos dicho que la primera expresión era la declaración de la variable, así que vamos a declarar una variable i que va a ser entera y la vamos a inicializar en 0. Viene la condición va a ser que mientras que la i sea menor o igual, menor, solamente menor que 3. Y tenemos el incremento, es decir, que la i va a ser igual a i más 1. Muy bien. Y aquí dentro de la llave va todo el código que se va a ejecutar. En este caso simplemente va a ser un mensaje de consola que diga el valor de la variable i
es dos puntos y concatenamos el valor de la variable i. Damos clic derecho, Run File, y podemos observar que tenemos tres líneas en la consola. Tenemos el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. El valor de 3 no se imprimió porque la condición es que mientras sea menor, para que se imprima el valor de 3 tenemos que decir que sea menor o igual, para que cuando el valor de i sea 3, la condición sea verdadera, es decir, que la condición se cumpla e ingrese al bloque de código. Entonces, si damos Run File, podemos observar que tenemos cuatro líneas en la consola. Tenemos el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a realizar un pequeño ejemplo y es que simplemente, dado un valor, un vector, un arreglo, perdón, de números enteros, simplemente imprimir sus valores. Entonces vamos a tener el 2, el 5, el 7, el 10, el 16, el 30 y el 37, un ejemplo. Tenemos esos valores en el arreglo y vamos a recorrer cada una de sus posiciones e imprimir su valor. Entonces vamos a construir de nuevo las expresiones. Vamos a tener una variable entera que va a ser igual a 0. Recordemos que las posiciones de los vectores inicializan en 0, es decir, en este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 7 posiciones que van del 0 al 6. Bien, entonces inicializamos nuestra variable i en 0. Ahora tenemos la condición. Entonces tenemos que mientras la i sea menor que 7, porque son 7 posiciones y cuando llega a la posición 7 no se va a cumplir, entonces el programa no va a fallar. Sí, puede estar bien. Y tenemos el incremento de la variable. Podemos utilizar una asignación como lo venimos haciendo o podemos utilizar un post incremento. Esto va a incrementar la variable en 1. Muy bien. Vamos a evaluar, a imprimir el valor de los números en el arreglo, es decir, número en la posición i, o sea, va a tomar el valor de i en cada iteración y va a imprimir las posiciones o los valores. Y podemos observar que han salido o se ha impreso en pantalla o en consola todos los valores del vector. Es decir, tenemos desde el valor 2 al valor 37. Muy bien. Pero también los arreglos tienen una propiedad. Es decir, tienen número.len y esto va a contener el tamaño o la cantidad de posiciones del vector. Entonces, si damos clic derecho, Run File, podemos observar que tenemos el mismo resultado sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Pero un ejemplo, yo nada más quiero imprimir en pantalla los números pares. Perfecto, entonces simplemente utilizamos una estructura de control if y comparamos que el número o el vector en la posición i o el valor que tenga en esa posición módulo 2 es igual a 0. Bien, si se cumple esta condición, imprimamos el número. Además de ello, concatenemos una cadena que diga SPAR. Muy bien, muy bien. Si damos clic derecho, Run File, podemos observar que no tenemos todos los valores. Simplemente tenemos los valores par, que en este caso son 2, 10, 16 y 30. Muy bien, muy bien. Pero en este caso yo solamente quiero que cuando encuentre el primer número par, simplemente no quiero ejecutar más el bloque, el ciclo for. Es decir, que cuando encuentre el primer número par, simplemente deje de hacer iteraciones. Bien, muy sencillo. Simplemente utilizamos la palabra reservada break. Y con eso, ¿qué va a hacer? Simplemente que cuando encuentre el primer número par, que en este caso es el número 2 por la primera posición, ejecuta esta línea de código y ejecuta la línea de código break. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente va a salir del código, no va a realizar más iteraciones y continúa con su ejecución. Podemos observar aquí o mandar un mensaje consola que diga continúa con la ejecución. Damos clic derecho Run File y podemos observar que solamente imprimió la primera posición a pesar de que hay más números pares y dice continúa con la ejecución. Muy bien, muy bien.
Si tendríamos un ejemplo, no tendríamos el 2 y el primer número par es el 10, podemos observar que funciona correctamente. Podemos observar que cuando entró al ciclo for, encontró el primer número par, simplemente imprimió en consola 10 es par y simplemente rompió con el ciclo con la palabra reservada break. Muy bien, muy bien. También este ejemplo lo podemos realizar, es decir, vamos a imprimir en este caso los números impares. Ahora voy a volver el valor 2 al arreglo en la primera posición y vamos a realizar el ejercicio. Ya no voy a ocupar esta línea de código y simplemente hacemos la comparación o la condición en la estructura de control if. Entonces, que cuando número en la posición i, módulo 2, sea diferente de 0, es decir, que cuando sea un número impar, simplemente vamos a imprimir en pantalla este mensaje, y es impar. Ya no voy a ocupar la palabra reservada brick, porque si no, apenas encuentre el primer número impar, rompe con el ciclo. Y podemos observar que tenemos de la misma forma los números impares. Muy bien. Esto lo podemos hacer o realizar de otra forma. Es decir, vamos a imprimir los números pares. Es decir, vamos a imprimir los números pares, pero evaluando la condición de que sean números impares. Suena extraño, ¿verdad? Pero no es tanto, es fácil de entender. Vamos a ocupar esta palabra reservada de brick y que cuando entra el ciclo for y compare que el número sea impar, es decir, que cuando el número en la posición i sea impar, vamos a utilizar la palabra reservada continuo. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra lo que hace es pasar a la siguiente iteración y en esa iteración va a ignorar las líneas de código que hay debajo de esa palabra. Es decir, en este caso solamente tendremos el mensaje que diga SPAR. Entonces, va a entrar al ciclo for, va a comparar. En este caso, la primera posición es 2. Entonces, 2 módulo 2 ¿es diferente de 0? No, porque es un número par. Entonces, no va a ejecutar esta línea de código y se ejecuta esta línea de código. 2 es par. Muy bien. Pasa a la siguiente iteración. 5. 5 es número impar. Sí, es número impar. Entonces, entra a la estructura de control, ejecuta la palabra reservada continuo y esto lo que va a hacer es, va a pasar a la siguiente iteración e ignora esta línea de código. Muy bien. Vamos a dar clic derecho a Run File y podemos observar que a pesar de que estamos evaluando evaluando o preguntando si el número en la posición i es impar, está imprimiendo los números pares. ¿Y eso por qué? Porque la palabra reservada continuo lo que hace es pasar a la siguiente iteración. Bien, ustedes podrán decir de que no, esto lo hubiésemos podido solucionar simplemente colocando la palabra reservada else, o sea, la otra parte de la estructura de control, e imprimir en este caso la línea de código o mandar a consola el número es par y no utilizar la palabra reservada continuo. Y sí, tienen razón, y es bastante lógico. Pero uno de los alcances del video es que también conocieran estas dos palabras reservadas, continue y break, cuál es su funcionamiento y en qué caso les puede ser útil si las combinan o las implementan con las estructuras repetitivas for. Entonces, por esta razón, realicé el ejercicio de esta forma. Muy bien. También hay una característica del ciclo for y es que puede existir la posibilidad de que nunca se ejecute el bloque de código dentro de la estructura, es decir, de que evalúe la condición y como que no se cumpla la primera, entonces va a ignorar el bloque de código. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos un ejemplo en el que la i sea menor que 0, entonces damos run file y en ese caso, pues no ejecutó ninguna línea de código. ¿Por qué? Porque pues, llegó, declaró la variable i, evaluó la expresión y como a la primera no se cumple, simplemente no ejecutó el bloque de código y continúa con la ejecución. Muy bien, muy bien. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya servido, espero les haya gustado y nos encontraremos en otra ocasión.